Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, arrancando otro miércoles para compartir aquí en Ecomedios 1220, bueno, toda la información política, económica, con nuestros asteriscos. El panorama político está que arde, sobre todo en el oficialismo. Hay mucha preocupación entre varios gobernadores del peronismo. Observan que no hay reacción en la campaña electoral de Sergio Massa, y alguno incluso está diciendo, bueno, si llega a ganar Milei o si triunfa Patricia Bullrich, veremos qué medidas anuncian, pero si las medidas van en el sentido de lo que se está observando, bueno, yo podría hasta llegar a renunciar. A ese extremo llega la desorientación entre los mandatarios del peronismo. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, hace un ratito habló, se mostró muy preocupado por el escenario electoral. De hecho, hay algunos mandatarios que están diciendo por lo bajo que consideran perdida la elección del 22 de octubre próximo. Todavía falta un mes y medio, pero hay mucho pesimismo. Hay un gobernador, comentábamos, que es el de La Rioja, Ricardo Quintela, dijo que renunciará si gana Milei y logra imponer medidas contra el pueblo, ajustes, recortes, bueno, que hoy fueron ratificados por Milei en un foro económico muy relevante donde hablaron distintos referentes de los inversores, del escenario político, económico, y bueno, los números que están mostrando las encuestas sobre Milei llevan a poner casi en un estado deliberativo a los dirigentes del peronismo. Nadie sabe muy bien cómo encarar las elecciones generales que vienen. Quintela dijo, si no ganamos el 22 de octubre se van a restringir los recursos para nuestra provincia, no va a haber plata, y si a este gobernador no le va bien, tiene que presentar la renuncia. ¿Por qué dice esto Quintela? Bueno, porque durante estos casi 4 años de Alberto Fernández, el dinero fluyó a discreción hacia las provincias, hacia los municipios. Bueno, gobernar con plata a veces es un poco más fácil que hacerlo en forma más racional, y aparentemente lo que viene en la Argentina, por lo menos 2/3 del electorado se inclinó hacia eso, es a terminar un poco con el uso del dinero público sin rendirle cuentas a nadie, mantener un déficit fiscal del cual ya llevamos, bueno, más de 15 años, que nos obligó a ir al Fondo Monetario. El gobierno le echa la culpa de todo a eso, dice que es Mauricio Macri el que tiene la responsabilidad, pero en lo concreto ya pasaron casi 4 años del gobierno de Cambiemos y el escenario económico está cada vez más difícil. Y lo vamos a analizar ahora junto, como siempre, a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, José, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, me pareció llamativo, interesante, porque de alguna manera refleja el estado de ánimo, me da la impresión, entre la dirigencia del oficialismo. Unas palabras que comentaba, dijo el gobernador de La Rioja, diciendo casi que si gana Milei él renuncia. ¿Por qué? Sostiene le va a recortar todos los fondos. Algo de eso ya dijo el candidato de La Libertad Avanza,
pero refleja un poco el clima que hay en el oficialismo, ¿no? Los números no están dando bien. Bueno, José, vos sabés que es una técnica a la que han apelado en varias oportunidades en el gobierno. Cuando las cosas se ponían complejas, bueno, la posibilidad de alentar ciertos temores, fantasmas o incluso inculcar miedo en la ciudadanía ha resultado efectiva en muchas ocasiones. Y esta pareciera también ser una de esas estrategias de parte del oficialismo, en este caso de un gobernador, que intenta, bueno, asustar, ¿no? Llevar inquietud a la población local con relación a la posibilidad de que, bueno, si no somos nosotros, es el caos, ¿no? Uh-huh. Ahora, la realidad, José, es que más allá de la seriedad o no de los escenarios que describe el gobernador Quintela, hay un hecho que me parece que no están tomando de debida cuenta los candidatos. Cuando digo, hablo por todos, ¿no es cierto? Es decir, los argumentos que puedan ofrecerse desde el punto de vista lógicos, por ejemplo, si gana Milei, bueno, no va a haber dinero o no va a haber financiamiento para las provincias. Bueno, los argumentos lógicos no encuentran necesariamente en estos días una respuesta desde la ciudadanía que acompañe. ¿Por qué? Porque la sociedad pareciera estar moviéndose bajo, si querés, algún criterio más emocional que lógico. Es decir, a esta altura te diría que por más argumentación que se dé, por más elementos que se arrojen sobre la mesa de debate, hay una porción de la sociedad que está actuando de manera casi irracional, casi emocional, te Bueno, diría. el voto tiene un componente, por lo menos es Por lo que dicen supuesto. los que lo analizan, ¿no? No solo un componente emocional, sino también en algún punto irracional, ¿no? Claro, claro. Mucha Efectivamente. gente, de hecho, se vota al menos malo, no al que uno quiere votar Bueno, en general. es que yo creo, José, que acá lo que están haciendo es, en todo caso, favoreciendo las chances de Milei, por decirlo de algún modo. Es decir, cuando Milei dice lo que dice y ya pareciera que no hay límite, ¿no? Desde, bueno, no ocurre nada con contaminar los ríos. El Papa es el maligno sobre la tierra. La venta de órganos, bueno, corre por cada quien. Digamos, y así podemos seguir diciendo disparates al aire, que uno podría pensar, bueno, nadie en su sano juicio podría, en todo caso, acompañar de este tipo de dislates. Y sin embargo, lo que se observa es que cuanto peor, mejor. Y sin embargo, digo también, los profesionales de la política parecieran no encontrar la vuelta y, como en el caso de Quintela hoy, van detrás, bueno, nos vamos a quedar sin financiamiento. Yo creo que hay un nivel de cansancio, de hartazgo, de decepción, y la está pasando tan mal la sociedad argentina que no hay explicación lógica que valga en todo caso, y estamos ante un fenómeno que no sabemos cómo puede terminar. Sí, la lectura que se escucha en la gente cuando uno habla es, me cansé de que usen mi plata para cualquier cosa los políticos, ¿no? Quiero que rindan cuentas y aparte quiero que dejen de endeudarse con gastos que la verdad, por ejemplo, lo de la legislatura bonaerense es un papelón, miles y miles de millones de pesos por año, una legislatura que no funcionó este año. Recién ahora hay alguna posibilidad de sesionar, pero no han hecho nada. Bueno, vamos a conversar ahora con alguien que tiene una fuerte mirada en lo económico, pero que tampoco le escapa el bulto a lo político. Lo tenemos en línea, Iván, a Agustín Echevarne, director de la Fundación Libertad y Progreso. Agustín, José Calero, Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Un placer charlar con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro, como siempre, Agustín, te agradecemos que nos atiendas, pero queríamos tener un poco tu lectura del momento que estamos atravesando. Hoy hubo un encuentro muy importante donde hablaron referentes clave, que es el Foro Económico de América Latina, y ahí un poco la tendencia dominante es, bueno, vamos a
a cuidar y mucho las cuentas públicas. ¿Te da la impresión de que eso es lo que se está pidiendo en este momento histórico? Bueno, sí, sin duda. O sea, cuando uno mira, el problema es que Argentina está en una situación muy complicada, ¿no? Porque tenemos una situación donde la inflación se está disparando. Y nosotros sabíamos que la inflación se iba a acelerar y lo veníamos diciendo, pero está arriba de las marcas de casi cualquiera de los que estábamos pronosticando, ¿no? Estamos pensando que este año puede irse arriba de 180 o incluso 200%. Y eso implica un salto de la pobreza importante. Hay que ver cómo termina. Y mirás el Banco Central y es un desquicio la manera en que se está, la velocidad en que se está deteriorando el Banco Central. Sí. Es impresionante, ¿no? O sea, hace un mes tenías la deuda remunerada sobre la base monetaria estaba en 276%, ahora está en 326%. O sea, la velocidad de destrucción de la economía actual, con el cepo cambiario y con todo este esquema que no funciona, es tremendo, ¿no? Y por supuesto la desconfianza, porque la devaluación que hizo Massa hace un par de semanas, de 22% en un día, pero con un contexto de cero de confianza, por supuesto terminó saliendo muy mal y se pasó a precios prácticamente entera muy rápidamente. En un mes y medio se pasa entera. Entonces tenés una situación muy compleja económica y social. Y frente a eso, por supuesto, están las propuestas de la oposición, te diría los dos principales opositores. La principal ancla que están mostrando va a ser el ancla del gasto público, es decir, cortar la hemorragia del gasto público, y que va a ser por supuesto muy difícil, porque tenés que bajar el gasto público, no puedes cortar la hemorragia aumentando impuestos porque el sector privado no da más, y al revés, tenés que ver cómo hacer para aliviar al sector privado y bajar impuestos, pero imagínate que eso implica bajar aún más el gasto. Y eso hay un consenso, me parece, en ambos sectores, ¿no? ¿Cómo estás, Agustín? Iván Damianovich, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Iván? Bien. Ahora, de todas maneras, está claro que la situación con la que nos vamos a encontrar el 10 de diciembre, por ponerle una fecha simbólica, digamos, a todo esto, es compleja y requerirá, en algún sentido, de soluciones de shock, por lo que uno puede entrever de los posibles candidatos que aspiren a suceder a Alberto Fernández. El gasto público, como bien referías, bueno, es una herramienta a la que se echará mano y que llevará su tiempo lograr su reducción con cierta eficacia. ¿Qué otra cosa, si se quiere, qué otra herramienta hay que apelar desde el minuto 1 para contener esta hemorragia que vos referís? Bueno, yo creo que tenés que lograr un shock de confianza. Entonces la pregunta es, ¿cómo lográs el shock de confianza? Para mí, la primera semana de gobierno, lo primero va a ser una reducción de la cantidad de ministerios y demás, que ya ambos, Patricia y Javier, están hablando de ese tema en los dos equipos económicos. Pero inmediatamente después, y también es algo que está consensuado, me parece, entre todos, es que mandar un paquete de leyes al Congreso que implique una enorme cantidad de transformaciones, muchas de las cuales no tienen un resultado inmediato, pero si se aprueban el conjunto de reformas, va a haber un shock de confianza, porque ahora hay mucha incertidumbre. ¿Qué pasa si gana Javier Milei y no tiene los diputados en el Congreso? Bueno, eso se puede superar en unas semanas si logran pasar un paquete de leyes, hay un consenso con determinados sectores, tanto de Juntos por el Cambio como del propio peronismo, ¿no? Y yo creo que la situación va a estar tan delicada que a mí me parece que es probable que se logren los consensos en el Congreso. Viste que cuando la situación está muy delicada, finalmente somos todos argentinos, ¿viste? Si tenemos que ver cómo hacemos esto, porque no hay una salida fácil, nadie tiene una salida fácil. No, está claro, y me parece, Agustín, que en este sentido, digamos, mi preocupación, o en todo caso mi inquietud, tiene que ver con esa necesidad tan comprendida, ¿no? tan bien manifiesta en la sociedad, de poner fin a esta sangría, de poner fin a este proceso inflacionario, sobre todo, pero entendiendo que esa solución, que puede ser, digamos, un paquete de leyes transformadoras o una fuerte reducción del gasto público, no va a impactar
el día después de las elecciones o el día después de la asunción de un nuevo presidente. ¿Cuánto tiempo todavía, no? Tendrá que convivir la nueva figura presidencial con estos males tan concretos y tan palpables en el día a día de la gente? Sí, y ahí después vas a tener que tomar decisiones difíciles, ¿no? El que le toque tomar la decisión, los equipos económicos le van a decir, mira, tenés estas alternativas. Después el presidente, el político, es el que va a tener que tomar la decisión final, porque vos puedes buscar hacer una solución tipo B corta o tratar de hacer una solución tipo U. La solución tipo B corta en la situación actual de la Argentina tiene un problema porque el gobierno actual no solo te deja una inflación alta, sino que te deja una inflación reprimida alta. ¿Entendés? Es como que tenés un Rodrigazo que todavía no explotó. O sea, no tuvimos el Celestino Rodrigo. Celestino Rodrigo, ¿qué hizo? Transparente, porque el pobre Celestino Rodrigo se quedó su nombre en la historia, sí, claro, pero él lo que hizo fue más transparentar. Claro, pero él lo que hizo fue transparentar el desastre que había dejado el anterior a Celestino Rodrigo. Entonces dijo, mira, esta situación nada más hay que liberar todo. Ahora, si vos liberás todo, tenés un salto adicional inflacionario importante, porque tenés tarifas retrasadas, cepo cambiario con un 100% de brecha cambiaria. Pero después tenés el despelote que hicieron con las importaciones, con las IRAs y con el hecho de que no les liberan los dólares a los importadores. Entonces ahí tenés un problemón, porque si vos liberás el tipo de cambio, ¿qué pasa con los importadores? Entonces quiebran los importadores. O sea, hay un montón de problemas muy serios que te dejan, que si vos querés transparentarlos todos de un saque, es un flor de problema. ¿Querés hacerlo gradual? También es un problema. No es fácil, no sabes si te va a salir bien. Entonces, vamos a estar... Hay que decirla, yo creo que hay que hablar con la verdad, ¿no? Y la verdad es que la situación es difícil y por eso tiene que haber también una solución política que los políticos digan, no, che, apoyamos al que sea que gane y vamos a hacer las cosas bien porque la verdad es que no da para seguir haciendo las cosas mal en Argentina, ¿no? Agustín, este viernes habría un encuentro, está casi totalmente confirmado, en Estados Unidos, de dos asesores cercanos a Javier Milei. Aparentemente hay mucho interés entre fondos de inversión, bonistas, de escuchar un poco, en qué está pensando la Libertad Avanza en caso de que se concrete un avance electoral importante en octubre. Entiendo que va a viajar Napoli y va a viajar Darío Epstein, que son dos asesores de Milei. ¿Qué es lo en qué está pensando el inversor? ¿Con qué preguntas te parece que los van a recibir este viernes? Bueno, se me ocurre que van a tener que tratar de mostrar, y no van a poder decir exactamente lo que van a hacer porque nadie lo sabe hasta que no sepas qué es lo que vas a recibir. Entonces lo que va a mostrar es toda la filosofía del gobierno que viene y va a haber una parte que a todo el mundo le va a gustar, que básicamente si vos tomás, por ejemplo, por decir algo, el índice de libertades económicas, tenés 12 temas que tiene que mejorar la Argentina. Y perfectamente pueden hablar de los 12 temas que tiene que mejorar la Argentina y los paquetes de leyes que van a hacer para mejorar esos 12 temas. Los 12 temas está la solvencia fiscal, está el sistema monetario, está el sistema bancario, el sistema financiero, tenés el tema del rule of law, cómo va a ser con la justicia, que ya hay varias propuestas que está haciendo Javier Milei en ese sentido de darle autarquía a la justicia, que es una de las cosas importantes que miran en el mundo, ¿no? Porque la independencia del sector judicial es uno de esos 12 temas que más miran en el mundo porque es importantísimo para lo que llaman el rule of law, es decir, que te gobierna la ley y no una persona, sino la ley. Entonces eso es también importante. Son temas muy grandes. Y después la apertura de la reforma laboral, que también es importante, que ahí también hay bastante consenso, incluso con los radicales y con la coalición cívica. Yo veo que se están llegando a varios consensos, más allá del ruido electoral. Si mirás por abajo lo que están hablando en los equipos técnicos y demás, yo observo varios consensos. No en el tema monetario y cómo salir del problemón de las LELIQs. Ahí hay debate y ahí no se sabe bien porque los costos van a ser muy grandes y además tenés que elegir, el político va a tener que decidir,
quién paga los mayores costos y quiénes no y demás. Entonces, una cosa es la aspiración hacia dónde vas, mostrar el camino, y el problema está en la transición, ¿no? ¿Cómo haces esa transición? Y eso es lo que van a querer mostrar. Y lo otro que le van a seguramente tratar de mirar es, bueno, qué apoyo político vas a tener para hacer las reformas que estás proponiendo, porque son reformas muy profundas. Y esas preguntas me imagino que las tienen todos adentro y afuera. Te pido para ya ir terminando la entrevista, un esfuerzo sobrehumano. Si nos podés decir brevemente, ¿qué podemos esperar en los próximos 2-3 meses en la Argentina en términos de presión sobre el tipo de cambio, inflación, recesión? ¿Qué escenario estás viendo? ¿Qué tanto tenemos que agarrarnos a la silla en esta montaña rusa que estamos subidos los argentinos? Bueno, yo creo que ya estamos todos agarrados a la silla, ¿no? Y lo que va a pasar para mí es más de lo mismo. Es decir, lo que está pasando ahora es tremendo porque hemos tenido, posiblemente en agosto, nosotros medimos ya 2 dígitos de inflación. Septiembre también vamos a estar cerca de 2 dígitos de inflación. Se me ocurre que octubre va a andar por ahí también. Entonces vas a tener 3 meses, estás hablando de inflación de 2 dígitos, es muy alta la inflación. Cuando tenés ese tipo de inflación, el riesgo que tenés es que en algún punto se te pase algo más. Por ejemplo, que alguien se asuste de los depósitos. Y ahí es donde es muy importante todas las declaraciones de los políticos. No solo del que puede ganar, sino de los que tienen que acompañar. Ahí hay que ser muy cuidadoso con lo que digan todos, porque gane quien gane, hay que apoyar, porque estamos en una república. Alguien va a ser presidente, pero después vas a tener en el Congreso, tiene su responsabilidad también. No es que, ganó el presidente que no me gusta, entonces lo volteo. No. Tenemos que pensar que estamos en una república y en una situación muy complicada. Entonces, y tiene que salir bien la cosa para todos, ¿no? Y después hay algo interesante que me parece que está bueno, porque Nueva Zelanda, Ruth Richardson hizo todas las reformas, la apoyaron y nunca más ganó una elección. Porque como va a ser doloroso todo el proceso, lo probable es que el que haga el proceso no gane la segunda elección. Se sacrifique de alguna manera. Claro, entonces de alguna manera, viste, el que gane, que haga las reformas, se come todos los problemas, que lo apoyen para que las haga, que termine su mandato, pero va a ser muy difícil que lo renueve, porque a menos que tenga realmente un éxito tremendo, pero en la situación actual, convengamos que es difícil, porque partimos de una situación compleja, muy compleja. Yo soy optimista, porque creo que la buena noticia que pues no me gustaría cerrar solo con estos 3 meses, porque los 3 meses son horribles. Pero la buena noticia que yo le veo es que el potencial que tiene Argentina es fenomenal. Si vos haces las cosas bien, hay tanto que se viene haciendo mal hace tanto tiempo, que la salida termina siendo una B, en el sentido que la recuperación es rápida. Y la recuperación puede ser rápida y sostenible en el tiempo. Si haces las cosas bien, Argentina tiene que empezar a crecer al 6 o al 7% anual. Que es lo que yo debatía en algún momento con Alfonso Pratgay, que él decía que quería que crezcamos al 3% con Macri. Decía, si partís de ahí, ya estás mal. Porque los países que hacen las reformas crecen al 6 o al 7% anual durante décadas. Porque tenés que alcanzar a los otros países. Y ese proceso de crecimiento rápido te cambia toda la forma de ver el mundo, porque los chicos encuentran trabajo, porque los empresarios encuentran negocios que se van multiplicando, la riqueza crece, entonces te encontrás que los recursos fiscales también crecen, porque vas creciendo la torta. Entonces salís de este tema de una Argentina cada vez más chiquitita y empezás a una Argentina que crece. Agustín, la última, causó bastante revuelo entre la gente común, la gente que tiene ahorros, que tiene depósitos, esta advertencia de Sergio Massa de que el plan de Milei no cierra si no es con un nuevo plan Bonex. ¿Ese riesgo existe? Bueno, con cualquiera existe ese riesgo, porque el problema que tenés es que vos tenés cuando, por ejemplo, hablamos de la dolarización, yo hablaba de la dolarización en la época de donde estaban las Levax todavía, que estaba Sturzenegger. Pero en aquella época vos tenías los pasivos por un lado, pero tenías las reservas del Banco Central como activos. Ahora se patinaron los activos. Entonces el agujero es grande y cualquiera que va a enfrentar el tema va a ser qué hacemos con las LELIQs. Las LELIQs
yo creo que hacer un plan Bonex me parece una muy mala medida porque estás nuevamente confiscando de alguna manera a los depositantes. Vos tenés que hacer al revés, tenés que ver cómo capitalizo al Banco Central para evitar hacer eso. Entonces el programa que, por ejemplo, propone Emilio Campo está pensando en cómo hago para capitalizar al Banco Central y recuperar los activos esos que muchos dicen que esos activos valen cero, que si le saben que no valen cero, vamos a hacer que efectivamente las letras intransferibles que tiene el Estado termine por pagarlas. Por supuesto eso requiere tiempo porque tenés que primero sanear todo el Estado argentino, pero reconocer que valen, no decir que no valen cero, entonces empezar a buscar un sistema para que eso tenga valor. Es decir, pero eso requiere tiempo, ¿no? y demás. Entonces hay opciones, pero de ninguna manera la de Javier Milei es la que está proponiendo eso, porque justamente está diciendo estoy tratando de hacer lo contrario, estoy tratando de ver de qué manera recapitalizar el Banco Central para ver. Si él dice después cerrarlo, es porque primero lo tenés que recapitalizar para permitir que poder cancelar activos compasivos. Agustín, me quedó solo una duda, porque hablaste de inflación de 2 dígitos, pero no la estimación de ustedes para agosto. ¿Cuál fue? La estimación nuestra fue 10,7. De hecho, estamos entre bueno. los más conservadores, porque están optimistas. Sí, nos han dicho que estamos optimistas. Bueno, gracias, gracias por esta largo análisis que bueno, no cediste tanto tiempo. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo grande. Ahí estaba el economista Agustín Echevarne, director de la Fundación Libertad y Progreso. Bueno, hay coincidencia en toda la gente que venimos, todos los especialistas que venimos entrevistando, Iván, y lo que se está leyendo en estas semanas. El escenario es muy complicado, pero ahí al final de la enunciación, algunos ven una lucecita, como te gusta decir a vos a veces, de que claro, si recuperás más de 20.000 millones de dólares con las exportaciones del agro el año próximo, ya sin sequía, si pones un poco el rumbo hacia una economía un poco más racional, bajás el gasto, bueno, puede llegar a la Argentina a despacito, año tras año, a empezar a dar vuelta a esta situación, ¿no? Bueno, lógicamente, José, hay algo que es real, desde mi punto de vista, que es, digamos, si se quiere, medio indiscutible, ¿no? Por las evidencias, que tiene que ver con que vamos a un nuevo escenario económico. Hay hechos incontrastables, ¿no? Digamos, la sequía que sufrió Argentina este año difícilmente vuelve a producirse, ya ahí te pone una situación distinta. El gasoducto Néstor Kirchner va a permitir también una reserva, digamos, o por lo menos que gran parte de la compra de petróleo y gas en el exterior, bueno, se reduzca sensiblemente, lo cual obviamente nos permite conservar más reservas o perder menos reservas. Hay una serie de hechos que son objetivos, ¿no? Bueno, la realidad es que ahora lo que preocupa en todo caso es esta situación, que es muy prometedora, en manos de quién va a quedar y cómo lo va a administrar y cómo va a lograr que esta bonanza, si se quiere, estas capacidades que la Argentina tiene para explotar, como decía recién Echevarne, bueno, caigan en la mesa de las decisiones que se tomen en manera adecuada y le permitan a la Argentina salir. Y la verdad que no está claro todavía quién va a tomar la batuta. Asustan un poco las consideraciones de los candidatos cuando uno los escucha, porque la verdad que también se escuchan muchos disparates en los 3 espacios políticos. Entonces, bueno, la moneda está en el aire, José. Esperemos que en algún momento caiga del lado que corresponde y la Argentina salga, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es que ante tanto pesimismo, y ya lo venimos, no es de ahora, ¿no? Creo que ¿cuántos años hace que venimos entrevistando gente? Deben ser 15 más o menos. No, yo recién te escuchaba cuando introducías el programa, José, con relación a los 4 años que están terminando el mandato de Alberto Fernández, y la verdad que uno dice, bueno,
claro, han pasado 4 años, ¿no? Caes en la cuenta de, Claro. bueno, otros 4 años más, ¿no? Digo, a la frustración de Macri le tenemos que sumar la frustración de Alberto Fernández, y Sí. así se va pasando la vida, y la vida de uno, y la vida de los propios. Convengamos, para por ahí ser un poco más justos con todo el análisis, que le tocó enfrentar lo que creo que hasta ahora en toda la historia ningún presidente tuvo que enfrentar, no de la historia argentina, de la historia mundial, me parece, por lo menos en los últimos 100 años, la pandemia trastocó todo realmente. En lo que erró seguramente el gobierno es, en el timing, por un lado, para reabrir, cuando demoró varios meses más que otras naciones para hacerlo, y después, bueno, sí, el camino económico de insistir con los subsidios a fondo, acomodarse sentirse más cómodo tal vez en eso, de no abrir un poco más la economía, bueno, cuidar las reservas, hubo muchísimas fallas, pero para ser equilibrados, también contar, ¿no?, que por ahí algunos se empieza a olvidar, pero la pandemia tuvo un impacto económico y social tremendo, ¿no? No, es indudable, José. Acá se dieron las peores de las combinaciones posibles, ¿no? La realidad inobjetable también de lo que fue la pandemia, de lo que también fue el impacto a nivel mundial de la guerra, y finalmente la sequía, han producido un escenario, bueno, muy poco positivo para un gobierno, pero que además tuvo errores autoinfligidos de una manera grotesca desde el minuto 1, cuando se esperaba que en todo caso la figura de Alberto Fernández pudiera tener una cuota de poder independiente, individual, que pudiera conformar un espacio propio dentro de ese gobierno de coalición. Bueno, nunca lo hizo. Unas internas palaciegas realmente que afectaron la gobernabilidad, al punto de poner, no hay que olvidarlo, ¿no?, la renuncia de los ministros sobre la mesa sin que Alberto Fernández la pidiera. Digo, me parece que con el tiempo uno va a hacer una lectura más precisa, ¿no? Sí, ¿y cuánto, Iván, y cuánto tuvo que ver, y quería redondear un poco con esto, el rol de Cristina Kirchner, porque cuando vos decís le pusieron la renuncia sobre la mesa, fue por orden de ella, absolutamente. Ella que desapareció del escenario cuando las cosas empezaron a complicar, que lo único que se preocupó es por su situación judicial, y que hoy termina recibiendo un golpe durísimo de la Corte Suprema, cuando le ordena a esta jueza Figueroa, que parece que quería eternizarse en el cargo, ahí en la Cámara, le ordena, una jueza defendida a ultranza por Cristina Kirchner, a tal punto que dijo, bueno, acá no se sesiona más en el Senado, sino le extendemos 5 años el periodo a esta jueza, porque ella iba a ser, porque hoy la echaron, la que definiría si a Cristina Kirchner se la sigue investigando en 2 o 3 causas que son clave, y que tal vez tengamos novedades el año próximo sobre el futuro de la actual vicepresidenta, que recordemos no se postuló para ningún cargo, no va a tener fueros, sobre qué puede ocurrir con el derrotero por todas las causas de corrupción que se le siguen, ¿no? No, por supuesto. Acá también está terminando un ciclo político, evidentemente, tal vez de las peores maneras, porque al margen de la falta de decisión política, al margen de las decisiones equivocadas, al margen de haber persistido políticas, como recién referías, con una economía que no funcionó, y aún así continuaron de esa misma manera, hay que agregarle la judicialización de la política, los procesos judiciales, las denuncias por corrupción, en todo caso hablo de la vicepresidenta, la condena hacia la vicepresidenta también es un hecho concreto. Entonces, hay un montón de episodios que tiñen el final de este proceso democrático, que, bueno, como Argentina uno puede lamentar, ¿no es cierto? Porque la verdad que uno lo que debería aspirar siempre es que esto Alberto funcione. Fernández se jacta de irse del gobierno, dice, sin una sola denuncia por la obra pública. Por supuesto es un tiro por la elevación a Cristina Kirchner,
Pero atención, porque tanto en los equipos de Milei como en los de Bullrich están analizando con lupa la inmensa cantidad de fondos que Alberto Fernández le dio a las organizaciones piqueteras. Uno de los casos que se está analizando es qué pasó en La Matanza, donde la esposa de un líder piquetero hizo una campaña enorme, como si tuviera recursos infinitos, y tal vez el manejo de fondos durante este gobierno, con los planes sociales y sobre todo la intermediación de organizaciones como el Movimiento Evita, muy cercano a Alberto Fernández, pueda terminar deparándole alguna sorpresa ingrata al presidente ya cuando no esté en la Casa Rosada. Iván, nos reencontramos la semana próxima. Con mucho gusto, José, un abrazo grande, gracias. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en Asteriscos. Pablo, que anda siempre despistado, olvidó pagar sus facturas y por eso se quedó sin gas. Al contarle a un amigo, este le comentó que sabía cómo hacer unos arreglos en la instalación para que siga teniendo gas. Es una excelente idea, dijo Pablo. Carla, la vecina, se enteró de esto y le explicó a Pablo que esa clase de arreglos eran muy peligrosos. Podría haber pérdida de gas e incluso una explosión. Y sí, Carla tiene razón. Las conexiones o manipuleos de medidores por personal no autorizado no solo son peligrosos para las personas y los bienes materiales, sino que además constituyen un delito. El personal autorizado por Naturgy es el único que puede manipular las instalaciones de gas de la compañía. En Naturgy nos ocupamos de prevenir, detectar y regularizar este tipo de situaciones. Si sos testigo o sabes de alguna irregularidad, podés hacer la denuncia llamando al 0810-333-6862 o enviando un mail a denuncias@naturgy.com.ar de forma totalmente segura y confidencial. Ayúdanos a cuidarte. La seguridad también depende de vos. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 8,0 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico. Tecnológico. Más dinámico. Dinámico. Más innovador.
innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Voz con tono robótico. Así es, humano. Está más 2.3. Banco Provincia. Derecho al futuro. Futuro. Bien, lo seguimos acompañando en Asteriscos, información clave a mitad de semana. Teníamos ganas de conversar ahora unos minutos con alguien que atravesó en los 90 la administración pública, un poquito antes del 90 creo, ahora lo vamos a hablar con él, pero al que queríamos consultar por cómo ve ahora el escenario económico ante la proximidad de las elecciones, el cambio de presidente. Lo tengo en línea a Orlando Ferreres. Orlando, José Calero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José? Bueno, vos sabés que los que siguen el derrotero de Milei, Orlando, se empiezan a preguntar si no estaremos, si se termina confirmando, ¿no?, los datos positivos que tendría para la elección de octubre, si podemos llegar a estar ante un cambio político disruptivo, político y económico sobre todo, similar al que generó el modelo que termina aplicando Carlos Menem en su presidencia y después cuando obtiene la reelección. ¿Te da la impresión de que el discurso y el contenido que trasciende de lo que está proponiendo Milei puede llegar a provocar un cambio disruptivo como el que hubo en los 90 en la Argentina? Bueno, yo creo que lo que él dice sí provoca un cambio disruptivo y muy grande, pero hay que ver cómo se aplica también eso, ¿no? Si tiene la capacidad para aplicarlo en la práctica, porque una cosa es dar clase y otra cosa es hacer que las cosas pasen en la realidad. Es bastante distinto. Entonces, bueno, hay que evaluarlo en su vida práctica, a ver cómo hace funcionar la economía del país. Seguro que tiene buenas ideas, es un buen profesor, pero hay que ver en la práctica si funciona o no. Yo creo que eso es lo principal. Bueno, y tengamos en cuenta también que Menem tenía el respaldo de todo el peronismo en su momento, ¿no? Claro, y de un rigor, que era como que hoy, digamos, lo llamaran a Techín para que sea el ministro de Economía, una cosa así. Bueno, vos un cambio de mentalidad. ¿Vos fuiste viceministro de Economía cuando estuvo Rapanelli o recuerdo mal? No, yo estuve con Roy, el cual Roy murió a los 7 días. Sí. Y después quedé a cargo de la economía con la hiperinflación de Alfonsín y después vino Rapanelli. Ajá. Enseguida vino cuando nos entendimos muy bien también con él, que yo quedé en el mismo puesto. ¿Y qué es lo que se hablaba en aquella época, digamos, las variables clave que se debían atender con urgencia? ¿Te parece que son similares a las que habrá que atender ahora? Yo creo que sí, porque cualquier cosa que hagamos para corregir los precios relativos que están mal, entre ellos el tipo de cambio oficial, el salario real, el promedio de la economía, el precio de la electricidad, el precio del gas, el precio del agua, etcétera, los bienes de los servicios públicos. Yo creo que con todo eso, con los trenes, etcétera, vamos a pasar por una etapa de mayor inflación al principio, para lo cual hay que anunciar también los salarios que va a contar la gente para poder hacer frente a los nuevos costos inflacionarios. O sea, hay que también dar eso como una expectativa para que la gente se quede tranquila y no se sienta preocupada, porque suele ser que se dan todos los aumentos y después se espera algo respecto al salario, y eso se da a última hora, cosa que no es conveniente. El salariazo, bueno, yo di salariazo, pero después la CGT pidió 40% más porque le parecía poco lo que había recibido. Ajá. Cosa que no era cierta, ¿no? Por eso que hubo una segunda hiperinflación después de mí, que fue con Herman González, ¿no? Una segunda, y no tan grande como la anterior, ni de tanto efecto, pero siempre un ajuste de la inflación fue muy alto, a pesar de que la inflación en el mes en que yo asumí fue del 197% en el mes, o sea, prácticamente el triple los precios. Bueno, vos hablabas del holding Bunge Worm,
lo comparabas con otros holdings que hay ahora, ¿te da la impresión de que los grupos económicos de mayor peso pueden llegar a acompañar esta disrupción, digamos, este cambio, este giro de casi de 180 grados? No, bueno, yo no creo que haya un acompañamiento tan específico como para ocupar un ministerio o una función pública, pero puede haber cierto respaldo de algunos, no sé, yo no he hablado con nadie de las grandes empresas ahora acerca de qué plan prefieren, pero es evidente que el plan que existe actualmente no les gusta, ¿no? Evidentemente no les gusta. Orlando, estábamos hablando hoy de la inflación, te cambio el eje, ¿qué proyecciones están haciendo ustedes de lo que fue agosto? Para agosto calculamos 12,2%, sobre todo con un aumento fuerte en la última semana, con lo cual el arrastre para septiembre pasó a ser de 5 puntos, solo con mantener los niveles de precio de fines de agosto ya da 5, o sea que seguramente va a dar más de 10% también en septiembre. O sea, van a ser 2 meses de alto nivel inflacionario y después quizás en octubre baje, ¿no? Porque no va a haber devaluación y otros productos como los servicios públicos tampoco van a aumentar. Bien. O sea, eso es lo que pensamos en inflación. Ahora, a fin de año... ¿Me da la impresión de que después de las elecciones de octubre no puede haber otra devaluación? Sí, podría haber otra devaluación o una corrección diaria del tipo de cambio para también ajustarlo un poco a la realidad, porque esto de dejarlo estancado en el valor que está ahora no me parece muy práctico. Tendría que haber habido este ajuste de 22%, más el ajuste mensual que siempre se hacía antes, pero eso hubiera sido bastante inflacionario. Yo creo que por eso no lo quiso hacer Massa, para no encontrarse con una inflación tan alta en octubre, que es el mes el 22 de octubre que hay que votar, ¿no? Indudablemente. Orlando, gracias, que te vaya muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar, hasta pronto. Ahí estaba el economista Orlando Ferreres, interesante, bueno, porque nos cuenta también lo que fue su experiencia en el arranque del gobierno de Carlos Menem en medio de la hiperinflación, los distintos ministros, las medidas que se tomaron. Y bueno, después, recordemos, llega Herman González, pone un plan Bonex para limpiar de alguna manera las deudas, los pasivos que tenía la Argentina, y arriba, finalmente, Domingo Cavallo para poner la ley de convertibilidad, que tuvo una aceptación total de la población, o casi total, y perduró, bueno, muchos años, ¿no? La ley de convertibilidad, el 1 a 1 entre peso y dólar, que bueno, ahora se vuelve a debatir en la Argentina. Y ahora, el mundo que viene en Asteriscos, con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber. Bien, y todo lo que viene llega de la mano de Rodrigo Barber. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Qué tal? Muy buenas noches, José. Bueno, interesante, acá estaba viendo un poco tu sumario, tu anticipo de los temas. Interesante esto, a mí que me gusta mucho el cine, de que los videojuegos pueden llegar a tener un nivel de producción comparable a los de algunas películas de Hollywood. ¿Cómo es esto? Así es un tema muy interesante para analizarlo, no solamente por lo que significa esto y lo importante que es a futuro como industria, sino también para marcar un pequeño paralelismo en donde estamos parados acá en Argentina respecto a lo que en 1900 podría ser tener un proyector, y que acá en Argentina seguramente si algún político le pusiéramos ese proyector en 1900 diría esto es una estupidez, no sirve para nada, no le prestemos atención, y lo desecharía. O si en 1990 le pusiéramos internet o una computadora a un político acá en Argentina diría lo mismo. Bueno, básicamente lo que está sucediendo es que las empresas más importantes del mundo, las empresas más grandes del mundo, están invirtiendo millones, miles de millones en cosas como el metaverso, la industria de los videojuegos, que es donde realmente se desarrollan los metaversos, que son espacios donde las personas terminan interactuando, consumiendo y haciendo negocios. Y esto se puede ver en el suceso de hoy, súper fresquito, porque es hoy el lanzamiento de Starfield,
que es una mega hiperproducción que está publicando Microsoft con uno de sus estudios, que es Bethesda, con el que pagó varios miles de millones de dólares hace 2 años, en el año 2021, y que está teniendo cobertura a nivel mundial en todos los diarios de economía del mundo, porque ya registró antes de siquiera estar disponible para el público, había tenido más de 2 millones de ventas. Ajá. Estamos hablando de que en Forbes están diciendo de que la recaudación de Starfield sin lugar a dudas va a superar los récords de más de 2.000 millones de dólares en recaudación. O sea, a la altura de cualquier tanque de Hollywood. Sí, sí. Y esto es interesante de analizar y de pensar en un contexto en el que acá en Argentina tenemos la noticia, que por cierto nosotros la anticipamos hace 2 o 3 semanas acá en la radio, de que las empresas de software están reclamando porque por las restricciones para importar no están pudiendo renovar licencias de software tan básicas como de un Photoshop, un Illustrator, esos programas que se utilizan en la radio o en televisión, o cualquier artista que quiera hacer cualquier cosa para hacer un clip de audio, un clip de video, un videojuego. El pago de la tarjeta. Exactamente. ¿Por qué? Porque vos querés pagar un bien de uso y te rechazan la tarjeta porque este gobierno no quiere, entre comillas, perder dólares por esa vía. Pero bueno, estamos viendo básicamente la contradicción en la que vivimos, ¿no? Vivimos en un mundo en el que las grandes empresas y los países centrales están apostando a la tecnología de esta manera, y donde acá en Argentina suena banal decir, vamos a hablar de la industria del videojuego, cuando en otros países se lo están tomando en serio porque saben el valor que va a tener eso, y tenemos a las personas con las empresas más grandes del mundo que están volviéndose locos por hacer adquisiciones multimillonarias para poder justamente estar al día con estas industrias. Nosotros estamos no solamente atrasadísimos en todo, esto suena como algo, te digo, estamos tan mal nosotros que estamos luchando por la economía más básica, sufriendo por el centavo en el día a día, que no tenemos forma de ni siquiera pensar en este tipo de cuestiones. Y ¿sabes lo que me pasaba hace algunos días? Estaba mirando, creo que es porque soy un poco masoquista o porque tengo la esperanza de que algún día digan algo inteligente, pero estaba mirando la emisión en directo de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Honorable Senado de la Nación, y fue estar viéndolos durante 1 hora y pico para presentar 38 proyectos de declaración fueron. Y absolutamente nada. Tirándole flores a Daniel Filmus, hablando del CONICET, que por cierto, sé que hay personas que están molestas con el CONICET. La verdad que el CONICET es muy importante, pero es cierto también lo que dicen algunos sectores de que hay un gran porcentaje de científicos que están en el CONICET. Sí, que indudablemente los candidatos, que el que gane va a tener que separar la paja del trigo, no empezar a cerrar a rolete. Exactamente. Y bueno, el que está laburando, dejarlo, que va a tener que hacer una buena lectura, y el que es un ñoqui, que sabemos que hay miles, no en el CONICET, sino en el Instituto de Cinematografía y en un montón de organismos, bueno, decirle al señor váyase a su casa. Rodri, la seguimos la semana próxima. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande, José, esta semana. Y ya lo tenemos en línea el amigo Juan Andrés Paulenco. ¿Cómo estás, querido Juan? Muy buenas noches, José, audiencia, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, tramo final, ya pocas semanas para la elección. Kicillof quiso acompañar de alguna manera a Massa y dio algunos aumentos para los estatales. Sí, exactamente, muy buena noticia. Axel Kicillof confirmó que cerró un 25%, ¿sí? Este 25% va a ser liquidado con respecto al mes de septiembre, serían los primeros días de octubre, y también le garantizó a los intendentes los 30.000 pesos del bono fijo.
Vos sabés, Juan, que estoy leyendo acá tu anticipo. Hoy hablaba yo del movimiento Evita, la relación con Alberto Fernández, toda la plata que recibió durante este gobierno para administrar planes sociales, no siempre con la mayor transparencia. Y aparentemente hay algún ruido político acá también en los municipios. Sí, dos temas. Una, el movimiento Evita le había vendido al señor presidente trabajar por su candidatura política en la provincia de Buenos Aires y la verdad que le sacó de todo. Y dos, contestando a tu consulta, sí, hay problemas porque el tema está dado que muchos distritos ellos dicen de haber sacado minoría, por ejemplo en La Matanza, ellos hablan que sacaron el 30% con sus 110.000 votos sobre 170.000 que sacó Espinosa. Ahora bien, Fernando Espinosa le ofertó el candidato séptimo en la lista, uno solo, y una subsecretaría que sería la de Desarrollo Social. Pérsico le dijo que no. Entonces una de dos, o están intentando forzar una negociación con varios intendentes, Espinosa, Descalzo en Ituzaingó, Marcos Paz con respecto a Curuchet, como así también en San Martín, porque claro, en ninguno de esos lugares le abrieron juego. Entonces dijeron, bueno, nosotros vamos a militar las candidaturas de Sergio Massa y Axel Kicillof. De ahí para abajo nada más. Bueno, y una línea final, Juan. Milei tuvo su caravana por Ramos Mejía y Merlo. Te cuento una cosa que me sorprendió, una imagen que vi de Carolina Píparo, que tenía la gorrita roja que decía en inglés, hagamos grande América otra vez, que es el lema de Trump, el lema que utilizó Donald Trump en su campaña. Otra perlita, si me permitís, en Ramos Mejía, a Milei le daban dólares y él los autografiaba. Bueno, la caravana tranquila, no hubo problemas. O sea, lo que es materia de seguridad, lo que era el grupo Milei que iba en esa Volkswagen Amarok, ningún problema porque había unos 8 o 10 feroces que eran imposibles pasarlos. Pero un colega, un periodista de Canal 9 y de la señal IP, aparentemente le habrían robado celular más documentos. Bueno, bien, querido Juan, gracias como siempre por toda la información y los detalles del mundo político en la provincia de Buenos Aires. La seguimos la semana próxima. Como una buena semana, José. Bien, ahí estaba Juan Andrés Paulenco en Asteriscos. Nos vamos, nos reencontramos con ustedes como siempre la semana próxima, el miércoles desde las 20 en Ecomedios 1220 con Asteriscos, información clave a mitad de semana. Chau.